Hola a todos, seguimos con nuestro estudio de Hechos, capítulo 9, del 23 al 31, y me gustó titular este mensaje El Gran Director. Y vamos a ver en tres partes. Vamos a ver la partitura de este gran director, sus instrumentos y sus músicos. Y bueno, la tarea de un director de orquesta es muy importante, porque además de ser ardua, él tiene que trabajar todo con un equipo de personas que además tienen que conocer bien la partitura, conocerla en profundidad, saber lo que quiere hacer con esa obra, utilizar a cada uno de los instrumentos, ¿sí? A cada una de las personas que integran ese grupo musical, y a la vez potenciar a cada uno de los músicos para que el rendimiento del grupo sea excelente. Algo así pasa, y salvando la diferencia, con nuestro Dios. Él es el gran director divino, quien es soberano, que está al control de todas las cosas. Y Él también tiene su partitura, y también tiene sus instrumentos, y también tiene sus músicos. Y bueno, me gustaría que pensemos en este ratito que tenemos juntos y cómo podemos verlo en este pasaje de la vida de Pablo. Así que los voy a invitar a leer esta pequeña porción de la Biblia. Dice: después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, hablando de Pablo. Pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas de día y noche, con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura de la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Versículo 28. Y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andaba en el temor del Señor, y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Bien, y habíamos dicho que íbamos a ver tres cosas: la partitura, su partitura, la cual el director de orquesta tiene que conocer en profundidad. Habíamos hablado de los instrumentos que va a implementar y los músicos. Así que vamos a ir al primer punto, a ir a la partitura. La partitura de nuestro Dios son sus planes. Los planes que están muy por encima de cualquiera de los planes nuestros. Planes y caminos que son insondables para el hombre, ¿sí? Los caminos del Señor están muy por encima de los nuestros. Y a veces, o muchas veces, no los entendemos, o no sabemos hacia dónde van, o no vemos con claridad. Pero podemos confiar en quien nos está guiando, en quien sí conoce esa partitura a la perfección, conoce sus profundidades, conoce hacia dónde llega, y siempre va a llegar a un muy buen puerto, porque así son los planes de Dios. Y en una partitura son importantes los tiempos, y yo ponía acá los tiempos necesarios. Dice, cuando empieza el versículo 23, después de muchos días. En este pasaje no especifica de cuánto tiempo se está hablando, pero en Gálatas, capítulo 1, versículos 17 y 18, nos dice que Saulo no fue enseguida a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles, sino que estuvo alrededor de 3 años en Arabia, y también estuvo ministrando en Damasco. Se dice que luego de que Pablo se convirtió, o sea que tuvo este encuentro con Cristo que lo enfrentó con su pecado y le hizo ver la necesidad de la gracia redentora para su vida, tuvo un tiempo de preparación, tuvo un tiempo de estar tranquilo. Y así son los tiempos de Dios.
Muchas veces necesitamos de estos tiempos, son necesarios en nuestra vida, de parar, de estar con el Señor, de saber qué es lo que quiere. Nuestra vida, en general, se enmarca en cierto tiempo. Así lo quiso Dios cuando nos creó en el tiempo. Y Eclesiastés capítulo 3 dice que debajo del cielo todo tiene su tiempo. Y la conclusión del predicador, como se le dice al escritor de Eclesiastés, la conclusión es: acuérdate de tu Creador. ¿Cuántas veces nos vemos envueltas corriendo de acá para allá, corriendo atrás de cosas, muchas veces que nos atan, o corriendo atrás de las cosas que queremos hacer, o de nuestros planes, o a lo que a nosotros nos parece que está bien, o quizá hasta corriendo atrás de cosas que otros nos imponen? ¿Cuántas veces nos encontramos ahí corriendo atrás de diferentes cosas y ni siquiera nos hemos parado a pensar un momento en qué es lo que quiere Dios? Nos hemos tomado el tiempo para orar y consultarle a nuestro Dios hacia dónde nos quiere guiar. No importa en qué etapa de nuestra vida nos encontremos, necesitamos buscar con profundo anhelo el rostro de nuestro Padre para que Él nos guíe, para que Él nos pueda llevar a caminar esas pisadas que dio el Señor Jesús y las dejó para que nosotros sigamos su ejemplo. Necesitamos de esta gracia para poder tomar cada día las decisiones, para movernos en su gracia, para vivir vidas que vayan acompañadas o que sean guiadas por Él. Y la exhortación de Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 16 es: aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo. ¿Para qué? Para andar como Dios quiere que andemos. Para que demos gracias en todo. Para que demos pasos y decisiones que vayan de la mano con el Señor y en el temor del Señor y teniéndolo en cuenta. Y vivir vidas piadosas que tomen fuerzas de su gracia, conociendo los planes de Dios. Bueno, pero no solo la partitura, los planes de Dios, también sus instrumentos. También vemos algunos de los instrumentos que usó Dios para trabajar en la vida de Pablo, para trabajar en la vida de Bernabé y también de otros discípulos que después los vamos a ver. Pero hay instrumentos que suenan muy bien, ¿no? Dependiendo de la calidad, la marca, cómo fue construido, hay instrumentos que suenan muy bien. Pero en las manos de alguien que no sabe tocarlos, a veces puede que no sirva para nada. Ahora, cuando los instrumentos están en las manos correctas, puede salir genialidades. Y así es nuestro Dios. Dios es impresionantemente habilidoso para usar cosas que están a nuestro alrededor, como las circunstancias de nuestra vida, para que en sus manos lleven a cabo los propósitos que Él quiere. Nada de lo que pasa está fuera del control de Dios. Y esto es importante. A veces lo decimos a la ligera, ¿no? Pero nada de lo que pasa en nuestra vida pasa porque sí. Pablo vivió un sinfín de circunstancias en las que estuvo al borde de la muerte. En otros momentos él gozaba con los hermanos, veía cómo el evangelio avanzaba, crecía, cómo la iglesia se fortalecía, y en otros momentos volvían los problemas, las persecuciones, las amenazas, y vio cumplirse en su vida lo que Dios le había hecho a Ananías. ¿Se acuerdan? De que por su causa era necesario que él iba a tener que sufrir, y así lo vivió. Y Pablo pasó por circunstancias muy difíciles. Y lo encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, cosas que él va mencionando, ¿no? que sufrió y que pasó. Ya a pocos años de haberse convertido, simplemente 3 años habían pasado, nada más, quizás más, menos, pero ya Pablo había estado en riesgo su vida. El compromiso que él tenía. Él no fue una persona ordinaria. Su peregrinaje, su caminar por la tierra no pasó desapercibido. Pero aún estando en diversas pruebas, en peligros, en persecuciones, su vida llevó su fruto siempre. Su vida fue de ánimo para otros, hasta hoy en día. Estando en Damasco, lo quisieron matar. Salió de la ciudad amurallada de Damasco, colgado en una canasta,
sostenido por hermanos. Luego llega a Jerusalén y ahí se quiere juntar con los discípulos. Los discípulos no se quieren acercar a él porque dudan de él. Luego se encuentra con otros judíos helenistas que eran judíos pero griegos, que también había discutido con ellos y debatía, y también ellos querían matarlo y él tuvo que huir. Las cosas no se iban a poner mejor a lo largo de pasando los años. Pero aún así el gozo de Pablo, las ganas de compartir de su Señor, el estimar como nada su vida por amor de Cristo, era tremendo y nos inspira y nos da aliento, y porque Pablo no era un superhéroe. Pablo era un hombre común que había dado su vida, o sea, que había entregado todo lo que él era al Señor y lo había entendido y había muerto para Cristo, y vivir, y lo que vivía ahora lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Que este ejemplo de Pablo nos lleva a decir: Señor, estamos en tus manos, transformar nuestras vidas como lo hiciste con la de Saulo, que a pesar de las circunstancias, aunque sean difíciles, aunque sean adversas, que nos pueda tocar vivir, podamos vivir tan aferrados a la persona de Cristo, que podamos vivir por fe en el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Que así sea nuestra oración, que tengamos una vida transformada, que podamos tener una vida transformada, llena de fe en la persona de Cristo, aferrada a ese poder, y por medio de ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Qué circunstancias es la que estás atravesando hoy? ¿Te sentís que estás en valles de sombra de muerte? ¿Personas hablan mal de vos? ¿Los que no conocen a Dios se burlan de tu fe, de tu creencia, de tus decisiones? O aún peor, las personas que nos rodean dentro de la iglesia hablan mal a tus espaldas y te enterás. Cosas así desaniman, destruyen. Pero es animador pensar que nada de lo que pasa está fuera del control de Dios. Nada de lo que se dice o se hace está oculto a los ojos de fuego de nuestro Señor. Y Él va a pagar a cada uno lo que tenga que pagar. Eso sí, animémonos a vivir más allá de las circunstancias, abrazados a aquel que murió y que volvió a vivir para darnos una vida nueva, una vida que nadie puede quitar. Tomemos fuerzas para soportar las tormentas. Dice Isaías 26:4: confía en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. En Él podemos refugiarnos, para amarlo, para servirle y para no volver atrás. En Él podemos fundamentar nuestra vida, tomar fuerzas cada día, para poder vivir arándole y amándole, y no volver atrás. Hablamos de la partitura de Dios, que son sus planes, hablamos de los instrumentos de Dios, que son las circunstancias muchas veces, pero nos falta hablar de los músicos, y vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a pensar y vamos a ver, en este pasaje encontramos distintos músicos. Encontramos a Saulo, a Pablo, encontramos a Bernabé, encontramos a distintos discípulos que actuaron de diferentes formas. Y rápidamente quiero fijarme en cómo se ve esta mano de Dios. Así como ese director de orquesta, Dios nos utiliza y utiliza las circunstancias para llevar a cabo su obra. Y no solo eso, sino que también potencia a los músicos para llevarlos a ser más como su Hijo Jesús. Así como lo hizo con la vida de Pablo, de Saulo lo transformó en Pablo, así como lo hizo en la vida de Bernabé, así como lo hizo en la vida de los otros discípulos, así como lo hizo en la vida de su iglesia y a través de ella orando para llevar a cabo su obra, esa obra magnífica. Bueno, Él también quiere obrar en nuestra vida. Pero vamos a ver el primer ejemplo, los discípulos que ayudaron a Pablo, aquellos que estaban sosteniendo la canasta para bajarlo de la muralla. Me llamó mucho la atención. También estos hermanos que estuvieron atentos cuando quisieron matar a Pablo en Jerusalén y lo llevaron a Cesarea y de ahí a Tarso. Estos hermanos estuvieron en las manos de Dios y fueron útiles.
y ayudaron a conservar la vida de Pablo, porque todavía había un propósito, porque había algo por cumplir todavía. Pero ellos fueron atentos a las necesidades de su hermano. Lo vieron en peligro y actuaron. No fueron negligentes, no fueron perezosos. Se interesaron por él. Pablo, que experimentó ese amor tan genuino, escribe más adelante a los filipenses. Dice el versículo 2 del capítulo 2, dice así: hagan completo mi gozo, siendo un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que cada uno de ustedes considera al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Él lo había vivido con estos hermanos. Y luego se lo escribe a los filipenses. Y es un mensaje también para nosotros como iglesia. El no vivir egoístamente. El no vivir queriendo para nuestra gloria. No como los discípulos también que desconfiaron de Pablo, que no se acercaron. Y a mí me hacía pensar puntualmente esto: ¿a quién me estoy acercando? ¿Me acerco a alguien cuando se acerca a la iglesia? ¿O a alguno de mis hermanos? Y con un corazón genuino y sincero me acerco y le pregunto: ¿cómo estás? ¿Cuándo fue la última vez que me acerqué a algún hermano y le pregunté: ¿cómo estás? Y no estaba esperando la típica respuesta: estoy todo bien, y seguí de largo. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste a esperar, tipo, que te conteste si estaba todo bien, o si estaba pasando algo, si necesitaba algo? Estos hermanos estuvieron atentos. Cuando necesitamos, ¿cuánto necesitamos de este amor genuino? ¿Cuánto necesitamos de este amor genuino y fraternal para poder generar relaciones profundas? Amistades que nos sostengan en momentos de debilidad, matrimonios que sean fuertes, donde haya una buena comunicación, donde no repitamos patrones que muchas veces vemos en nuestra sociedad o que venimos arrastrando de nuestros padres. ¿Cuánto necesitamos de este amor para generar relaciones profundas, basadas en la palabra de Dios, en el consejo de Dios? Para tener una iglesia fuerte, para tener familias fuertes, para tener relaciones profundas, amistades que nos sostengan, para que la murmuración no haya cabida en la iglesia de Cristo, para que esté sujeta a la verdad y al amor, y que esas sean las características de cada uno de nosotros, de sus músicos. ¿Qué hermanos queremos ser? ¿De los que sostienen las cuerdas? ¿De los que aman? ¿De los que están atentos a los demás? ¿O de aquellos hermanos que dudan, que no se involucran, que lo único que le importa son sus intereses, su ministerio, sus gustos? ¿Qué tipo de hermanos queremos ser? Que haya en nosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Podemos hablar mucho sobre la vida de Pablo, ¿no? De Saulo. Pero quiero que miremos también a otros músicos mencionados, como a Bernabé. Y en Hechos capítulo 4, versículo 36, vemos que Bernabé era un hombre generoso. Él tenía una heredad, la vendió y la puso a los pies de los discípulos. Un hombre generoso, que entregaba, que no estaba pegado a lo material. Otra de las características lindas que vemos de Bernabé y que se resaltan en la Biblia es en Hechos capítulo 11, versículo 24. Dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Estaba entregado al Evangelio. Veía que el Evangelio avanzaba. Salió de su zona de confort. Fue y vio y dijo: wow, el poder de Dios. y se gozaba. También en Hechos capítulo 14, versículo 12, cuando estaba en un viaje con Pablo, en un momento a ellos los quieren poner como dioses. Y ellos dijeron: no, nada más lejos que esté de nosotros que robarle la gloria a nuestro Dios. El único que se merece la gloria es Dios. Y él lo tenía claro. Un hombre generoso, bueno, lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe, un hombre que sabía dónde tenía que estar. Un hombre en quien la presencia de Dios se notaba y hacía la diferencia. Los demás, cuando ven nuestra vida, ven que somos personas generosas. Ves que
Yo me preguntaba a mí mismo, ¿no? Mi esposa ve que en mi vida soy lleno del Espíritu Santo, que en mi vida glorifica a Dios, porque en la casa es donde no podemos aparentar nada, ¿no? Capaz que en la iglesia a veces podemos zafar, ¿no? Y parecer. Ojalá que no, ojalá que siempre queramos ser genuinos en cada cosa, ¿no? Pero las personas que me rodean piensan o ven que soy una persona de fe, que creo, que glorifico a Dios y que no intento robar su gloria. La Biblia nos dice que la iglesia gozaba de paz y que era edificada y andaba en el temor del Señor, y fortalecida por el Espíritu, seguía creciendo. Cuando estamos en armonía con Dios, andando en su temor, de una manera piadosa, teniéndole en cuenta en nuestra vida, dándole las gracias por cada vez que respiramos y por todas sus bendiciones, por su palabra que es eterna y perfecta, la iglesia crece y es edificada. Que Dios, que conoce en qué estamos desafinando, pueda afinarnos con sus herramientas, con sus instrumentos, que pueda hacer que nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros trabajos, dejen una melodía diferente, agradable, que llame la atención hacia el gran Maestro. Que el Señor bendiga su palabra.